En estos días se cumplieron 70 años de la partición de India y Pakistán y también de la independencia. Sin embargo, la tensión entre ambos países sigue vigente. Vemos un informe. On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations, 70 años transcurrieron desde que el Reino Unido, agotado por el esfuerzo político, económico y humano de la Segunda Guerra Mundial, aceptara poner fin a su mandato en India, accediendo al mismo tiempo a una partición política y territorial que atendiera las demandas de hindúes y musulmanes de constituirse en dos estados separados. A pesar de la oposición a esta partición del principal ideólogo de la independencia india, el Mahatma Gandhi, la creciente violencia religiosa entre hindúes y musulmanes, que se cobró miles de muertos en enfrentamientos entre 1945 y 1947, persuadió a los líderes del Congreso de una India todavía indivisa de aceptar la denominada teoría de las dos naciones y acceder a la creación de un Estado eminentemente musulmán en el norte del subcontinente indio llamado Pakistán, o Tierra de los Puros, un proyecto respaldado por la influyente Liga Musulmana. La partición supervisada por los británicos, de acuerdo a un plan diseñado por el virrey Louis Mountbatten, se concretó en agosto de 1947. Pakistán comenzó a existir como entidad independiente el 14 de ese mes y al día siguiente la India estableció su propia independencia. La frontera entre ambas naciones, denominada Línea Radcliffe, se determinó mediante un estudio realizado por un delegado de Londres, Sir Cecil Radcliffe. En los meses siguientes a la partición, se produjeron intercambios masivos de población de hindúes, musulmanes y sikhs que, temiendo persecuciones, se movilizaron para establecerse en áreas religiosamente afines. Millones de personas cruzaron las nuevas fronteras buscando seguridad. फिर असी सारी पूरी फैमिली होर लोकी भी इकट्ठे सियालकोट पहुंचे कैंप विच जिन्ना कुछ समान थोड़ा बहुत लिया सकते सी लैदा बाकी साढ़े अपने दो मकान सन दुकान सी डबल स्टोरी वो सारा सानू बाकी सारा समान सारा उत्थे रह गया थोड़ा थोड़ा कपड़े जे थोड़ा थोड़ा लोड़ी दा समान जेहड़ा सी ये लिया सके। Más de 7 millones de musulmanes cruzaron la nueva frontera desde India a Pakistán y un número similar de hindúes y sikhs lo hicieron hacia la India. El nivel de violencia que acompañó este movimiento poblacional provocó más de 1 millón de muertos. Ambos países pelearon 4 guerras desde entonces y la primera de ellas estalló ya en octubre de 1947, culminando recién en 1949. También se enfrentaron en 1965 durante 17 días, en los que protagonizaron el mayor combate de blindados desde la Segunda Guerra Mundial. Volvieron a combatir en 1971, conflicto que derivó en la independencia de Bangladesh y nuevamente en 1999 en la denominada Guerra de Kargil. India obtuvo armas nucleares a mediados de los 70 y Pakistán lo consiguió en los años 80. La doctrina nuclear india establece que nunca usarán en primer lugar un arma atómica y la de Pakistán, que lo harán solo si no pueden detener un ataque indio con armas convencionales. Esto mantiene a ambos países en un inestable y peligroso equilibrio siempre a punto de romperse. En el centro del diferendo entre ambas naciones se encuentra el territorio de Cachemira, una de las fronteras más calientes del mundo en las que son constantes las escaramuzas y enfrentamientos y los movimientos insurgentes que buscan minar al adversario. वतन अजीज को आज जिन चैलेंजों का सामना है, इनके पेश नज़र ज़रूरी है कि गैर जज्बाती तरीके से इन मसाइल का जायजा लेकर मुल्क में एतदाल और माकूलियत को फ़रोग़ दिया जाए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, मेरे देशवासी आपको जान करके खुशी होगी, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आज हम अकेले नहीं हैं। दुनिया के कई देश हमें सक्रिय रूप से मदद कर रहे हैं। हवाला का कारोबार हो तो दुनिया हमें जानकारी दे रही है। आतंकवादियों की गतिविधि के संबंध में
विश्व हमें जानकारियां दे रहा है। हम विश्व के साथ कंधे से कंधा मिला करके आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं विश्व के जो देश हमें इस काम में भली भांति मदद कर रहे हैं, भारत की साख का गौरव बढ़ा रहे हैं, मैं उनका A pesar de los constantes intentos por mejorar las relaciones bilaterales, a 70 años de la partición, los vínculos entre India y Pakistán, que tienen mucho en común en términos históricos y culturales, continúan envueltos en una frialdad que cíclicamente explota y amenaza con derivar en una guerra regional de consecuencias devastadoras. Conflictos religiosos y conflictos por territorios. Y la pregunta es, ¿por qué se odian pakistaníes e indios? Bueno, eso es lo que trata todo el mundo de contestar, y es interesante remontarse a un conflicto donde hoy muchos analistas consideran que la partición que se sucede al fin del colonialismo británico en lo que fue una sola región, y la decisión de Lord Mountbatten de dividir ese territorio en 2, 3 países, como hay hoy, fue apresurada. Y además lo que se presuponía estaba ordenado termina siendo, por el enorme conflicto religioso y además étnico de una población musulmana de un 30% que temía ser oprimida por una mayoría hindú, terminó siendo caótica, con ese traspaso de 15 millones de personas a lo largo de una zona hacia otra, terminó siendo un desastre, y poco tiempo después comienza la primera de las guerras que tienen, que en los 70 se traduce también en la guerra por el pequeño territorio de Cachemira. Ahora, una situación hoy, como decía Jorge hace un ratito, hoy ambos países a nivel bilateral no tienen comunicación y se producen situaciones de lo más insólitas, como detienen animales en la frontera, por la desconfianza que se tiene en estas dos potencias nucleares que increíblemente tienen una enorme pobreza, pero un caudal atómico de primera potencia. Potencias nucleares, y por eso el mundo está siempre en vilo ante cualquier cuestión. A lo largo de su historia de convivencia tensa, hubo guerras, guerras de guerrillas, etcétera. ¿Cuál es la situación o cuál es el escenario de la relación bilateral hoy? Es casi nula la relación, porque ni siquiera hay información en un país y en el otro, es decir, de un país o del otro. No hay cruces fronterizos prácticamente y no hay vuelos directos entre las capitales. Este es todo un dato. Claro. Países fronterizos que no tienen vuelos directos. El gran nudo es Cachemira. Cachemira es una región eminentemente musulmana, cuyo marajá o gobernador en aquel momento de la partición no dijo a quién pertenecía. Se suponía que pertenecía a Pakistán porque los musulmanes fueron a Pakistán, pero aún hoy es un conflicto irresuelto. Natalia habló de 3 países, ahora son 3 países porque en el 71 se independizó precisamente Bangladesh.